Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza y Fresco de Azaí, ricos, baratos, saludables y antiimperialistas. Lo que acabamos de escuchar es lo que aquí en Mujeres en Busca de Justicia se escucha cada día, todos los días. En Bolivia no hay justicia para las mujeres. Y estoy con todo el equipo de Mujeres en Busca de Justicia, que ustedes ya las conocen, pero de nuevo las voy a presentar, o cada una que se presente rápidamente. Empezamos con la cabeza, a pesar de que aquí todo el mundo tiene su cabeza, es una estructura horizontal, pero nosotras hacemos una combinación. Hay una compañera que es la responsable de coordinar, de que todo esto salga bien, y ella es Paola Gutiérrez. Te presentas, hermana, por favor. Hola María, muy buenos días a todas, todos y todes. Soy Paola Gutiérrez, coordinadora de Mujeres en Busca de Justicia, La Paz de Mujeres Creando. Docente universitaria de la carrera de Trabajo Social, una pensadora social muy importante con varias publicaciones. Hola María, hola a todas, a todos, todes. Yo soy Heidi Gil, soy abogada y manejo el equipo penal, el equipo de penales en Mujeres en Busca de Justicia. Y les cuento que es una penalista mundialista. Deberían llamarle los equipos para meter goles con los penales. Heidi Gil es una compañera que la conocen y ella ha escrito un libro que es muy sencillo, que cuando las mujeres se lo compran lo abrazan, que es muy lindo, que es La Ruta Crítica, que es cómo no depender de un abogado, y ella es abogada. Cómo saber dónde estás parada en tu caso. Soy Teresa Montero, soy parte del equipo y trabajo juntamente con Heidi en el área penal. Buen día a todas, todos y todes. Yo soy Fabiola Albarracín y bueno, soy abogada, recientemente trabajando en Mujeres en Busca de Justicia. Les cuento un ratito. Primero que Teresa es una mujer con una vocación de servicio imposible de doblegar, imposible de corromper. Con ella hemos ido a las defensorías de la niñez del Alto, no hemos ido con casos inventados, no hemos ido a joder, hemos ido a plantear una negligencia profesional de las compañeras. La Defensoría del Alto ha respondido de la peor manera, pero nosotras sabemos que tenemos de nuestro lado documentos, pruebas de la negligencia profesional de la Defensoría de la Niñez a la que hemos ido con Teresa. Con Fabiola, la próxima semana voy a estar toda la semana haciendo con ella radios documentales. No quiero decir sobre qué, pero vamos a dar patada voladora al sistema de justicia. Con Fabiola, jovencita, sí, porque esa fuerza de la gente joven es una fuerza que nosotras valoramos. No es que tienes que tener 20 años de experiencia, estar bien anquilosada, sino todo lo contrario, creer que puedes cambiar las cosas para ser parte de este equipo. Buenos días, buen día a todas, a todos y a todes. Mi nombre es María Yanarico, soy trabajadora social, parte del equipo que trabaja en el área familiar junto a Paola y Gardenia. Para nosotras, no es que el trabajo social está aquí, y el derecho está aquí, y la sociología está aquí, y la filosofía está aquí. Las trabajadoras sociales son un brazo muy importante de Mujeres en Busca de Justicia, porque si no entiendes cada caso, no puedes hacer nada. Entonces, es muy valioso compañeras con una visión distinta, no esa visión conservadora de que hay que salvar la familia, de que hay familia disfuncional, nada de eso. Todas esas categorías las estamos rompiendo cada día. Hola, buenos días buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Gardenia Paco y yo soy la encargada del área familiar. Soy abogada y bueno, trabajo igual conjuntamente con María y con Paola. Soltera, no madre. ¿Cuál es el problema? Encima joven y bailarina. O sea, todos los peros juntos. ¿Cuántos años tienes, Gardenia? 26. Maravillosa.
Gardenia, maravillosa. La radio documental que hemos ido a hacer ha sido grave. Todo el país está opinando de eso. Bueno, seguimos con las presentaciones. Bueno, yo la última, buenos días a todos. Yo soy Raiza Ceballos y soy la psicóloga de Mujeres en Busca de Justicia. Estoy pues haciendo las valoraciones psicológicas a las compañeras para que hagan una denuncia. También las estoy preparando para que enfrenten en el sistema judicial todo lo que les toca enfrentar y bueno, aquí de pie también. Bueno, nosotros le estamos dando la vuelta a todas las disciplinas, al trabajo social, al derecho, pero también a la psicología, porque la psicología aplicada a los campos de la familia, de las familias, de las violencias, casi es un arma contra las mujeres, de vigilancia, de patologización, además supuestamente el psicólogo, la psicóloga tiene la verdad en su mano de qué es lo que quiere un niño, del maltrato de una madre. Entonces, en ese sentido, también la presencia de Raiza con una visión crítica, con otro enfoque para hacer los informes, es valioso. Estas mujeres, han visto, ¿no? Son poquitas. Mujeres en Busca de Justicia tiene 15 años y es una herramienta profesional cada día. Nosotras atendemos por orden de llegada, atendemos gratuitamente, atendemos con todo el respeto, el cariño y el compromiso, porque sabemos que la lucha es por justicia. No es una lucha leguleyesca, meramente jurídica. Pero bueno, compañeras, ustedes saben que al presidente de la Cámara de Diputados yo le he propuesto que la comisión, no sé, de legisladoras, que son unas buenas para nada, nos reciba para escuchar nuestro cuestionamiento a la Ley 348 y nuestro cuestionamiento a la reforma propuesta por Iván Lima. Iván Lima es el ministro de Justicia, es un hombre misógino, altamente peligroso para la justicia en Bolivia. Él ha elaborado una reforma que es peor, o sea, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Y hemos escuchado, antes de que se las presente a las compañeras, hemos escuchado un testimonio típico de una mujer. He presentado un caso de violencia y no hay justicia para mí. Entonces yo les propongo que nos organicemos de esta manera. Yo quiero que hagamos, estas son nuestras maestras hoy. Esta es una clase, miren, nos hemos comprado recién esta pizarra y aquí nos van a explicar con chuis para que todo el mundo entienda. Cuando el presidente de la Cámara de Diputados nos dé la cita, vamos a ir en equipo. Van a hablar seguramente las más duchas, pero todo el equipo de las jóvenes tiene que ir a escuchar, a aprender. Aquí también hay 2 pasantes. Nosotras creemos que hay que transferir la experiencia. Este es el equipo, parte de este equipo es lo que le prestamos a Eva Copa, y cuando vimos que eso era corrupción, negligencia, imposibilidad de trabajar, les dijimos, toma tus cargos, no queremos nada. Entonces no me vengan con que hayan acomodado su gente. Las defensorías de la niñez y de la adolescencia, del Alto y de La Paz, son un monumento al desastre, un monumento al patriarcado, un monumento al machismo y un monumento a la corrupción, porque lo que hacen es meter gente inexperta y sacarla cada 3 meses, de manera que no hay continuidad sobre los casos. Entonces aquí están las compañeras y ellas nos van a explicar, porque son las autoras. No es que, ay, la María, no. Ellas trabajan todos los días con la Ley 348, son las autoras de la crítica a la Ley 348, la propuesta de reforma y la crítica a la propuesta de Iván Lima. Les propongo, compañeras, hemos escuchado, aquí no, porque no nos funciona la radio, un testimonio de una mujer, ¿no?, que presentó el caso, ha sido desistido. Entonces, empezaremos por las críticas a la Ley 348, hay que agarrar cerca el micrófono. Yo lo único que les voy a pedir es que me dejen interrumpirlas cada tanto, porque soy bien ducha también ya para la radio. Ya, María, claro que sí. Clarito, sencillo, al punto. Bueno, entonces voy a empezar yo, evidentemente con las críticas, observaciones que hemos hecho a la 348.
Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que ha sido promulgada cabalmente, compañeras, el 2013. O sea, ahora ya estamos a 10 años de su aplicación. Y como muy bien lo han señalado, Mujeres en Busca de Justicia, no es que estamos pues ahorita, ayer, recién, cuestionando esto, ¿no? Son más de 15 años de trabajo de a pie, acompañando casos directos de mujeres en situación de violencia y en tres oportunidades, María, compañeras, en 3 oportunidades hemos hecho, de manera escrita, de manera pública, directa, y hemos utilizado además una metodología, María. Claro que sí. A ver, yo voy a recordar. Le hemos presentado nuestras críticas a Gabriela Montaño, mientras la Silva, no me acuerdo qué se llamaba la Silva, la Valeria Silva chateaba. Nos han escuchado como oír llover. En esa ocasión le pedimos a Helen Álvarez que nos acompañe también, es integrante de Mujeres Creando, y Gabriela Montaño tuvo el desparpajo de decir que vienes aquí a reclamar justicia. Tremendo. Nosotras pedimos la comisión de auditoría de los casos de feminicidio, que luego les regalaron a una masista con millones de pesos bolivianos de presupuesto. Esa comisión no ha hecho ni una sola auditoría. El exdiputado Manuel Canelas fue el único que atendió una auditoría que la pedimos nosotras del caso de Pilco, un caso de feminicidio donde el feminicida compró su libertad con un minibús y falseando justamente el certificado médico. Y después fuimos a el nuevo Parlamento, fuimos de nuevo a presentar nuestras objeciones a la Ley 348. También nos reunimos en el Ministerio de Justicia con Iván Lima, cuestionando, y él nos dijo, presenten su propuesta. Susana Rivero, ex diputada, ex ministra del gobierno de Evo, supuestamente proyectista de la Ley 348, Susana Rivero, además se ha adjudicado en no sé cuántos miles de dólares, pagado por Oxfam, las observaciones a la Ley 348. Es un libro que seguramente lo que ha hecho es subcontratar estudiantes, pagarles 2 centavos y no sirve para nada. Como siempre, un manejo corrupto de todas las cosas. Y nosotras no nos vamos a cansar de explicar por qué no funciona. Yo necesito que me digas cuántos errores hay en la Ley 348 y luego vamos a ir explicando uno a uno. Ya. Bueno, sí, pero era importante, María, señalar, ¿no?, que la metodología que se ha utilizado hemos hecho crítica artículo por artículo, hemos fundamentado por qué y además hemos realizado la propuesta a cada una. Son 7 críticas que hemos hecho, María, de fondo, y son 7 propuestas también, que están además colgadas en nuestra página. No nos hemos cansado de repetir, pero es una buena referencia que tenemos. Yo lo voy a resumir en tres fundamentales puntos, María. El primero dirigida al artículo 5 de la Ley 348, que señala el sujeto de protección, ¿no? Esta ley, María, que está referida al sujeto de protección, no podía pues de ninguna manera solamente estar dirigida, tenía que estar solamente dirigida a mujeres y población LGTBI, pero como lo han planteado mal, estaba dirigida también para varones. Entonces, esta ley era utilizada para varones y básicamente eso es lo que ha generado que la Ley 348 sea sinónimo de gasto de dinero, sea sinónimo de gasto de tiempo, porque dura de 2 años a 3 años a 4 años y tal vez más. Revictimización a las víctimas, porque ellas tenían que probar ser víctimas de una situación de violencia. Revictimización. Abandono de casos.
abandono de casos y finalmente impunidad. Todo eso se lo debemos a Gabriela Montaño y Susana Rivero. Yo quisiera pedirle a Heidi, hermana, explica lo del sujeto de protección, porque los hombres dicen necesitamos nuestra ley también para nosotros, o por qué nos discriminan, o que la ley es igual para todos. Entonces, eso en Bolivia no se entiende bien. Estamos en manos de una abogada que nos lo va a explicar con chuis por trimillonésima vez esto del sujeto de protección. Gracias, María. Y para explicar de la manera más sencilla posible, porque es verdad, nos dicen, entonces ustedes quieren una ley para las mujeres y los pobres hombres, ¿qué van a hacer? El Código Penal tiene varios delitos que pueden vaciar el Código Penal si quieren los hombres contra las mujeres. Lesiones graves, lesiones leves, lesiones gravísimas, difamación, calumnia, injuria, asesinato, homicidio, qué sé yo. Pero las luchas de las mujeres, las luchas feministas, han hecho que se reúnan en dos convenciones, la CEDAW y la Belén do Pará, porque dicen que es verdad, todas, hombres y mujeres, todos tienen los mismos derechos, pero existe discriminación y la violencia es la peor forma de discriminación contra las mujeres y las mujeres son las víctimas. Por eso es que estas dos convenciones han dicho a todos los estados partes, hagan leyes especiales para proteger a las mujeres. Y por eso nosotras decimos, si esta es cumpliendo las recomendaciones de dos convenciones internacionales, tiene que haber una ley que defienda a mujeres por estas relaciones asimétricas de poder, por la violencia siempre existente. Por eso es que nosotras hemos dicho, las mujeres tienen que ser las protegidas por esta ley, porque es una ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, por su situación en ese momento de violencia y de vulnerabilidad. También lo son las poblaciones diversas. ¿Por qué? Porque la discriminación por razón de sexo es otra forma extrema de violencia. Sabemos y conocemos que varias mujeres trans han sido asesinadas. Y esto viene de hechos de violencia, porque el feminicidio es el acto mayor, el cúlmine de la violencia. Por eso decimos mujeres, los hombres tienen todo el Código Penal. Ya, a ver, no sé si les queda claro. Estas proyectistas, Gabriela Montaño, Susana Rivero y company, no sabían esa cosa elemental, que si es una ley para proteger. ¿Qué dice el artículo 5? El artículo 5, María, dice que esta ley puede ser aplicada para mujeres, niños, niñas, adolescentes y todo miembro de las familias para que puedan apoyarse en la norma, ¿no? ¿Ahorita están usando los hombres la ley 348 contra las mujeres? Están usando, María, porque les denuncian, les criminalizan y son las mujeres de víctimas pasan a ser denunciadas. Y esa es una forma de poder masculino recurrente. Aunque no crean, aunque les parezca mentira, al hombre que hemos ido a interpelar por asistencia familiar, lo primero que ha hecho esa tarde es presentar una acción de libertad contra mí, por haber ido a su trabajo a interpelarlo sobre su responsabilidad con una menor. O sea, los hombres están súper entrenados y saben, y sus abogaduchos también. Entonces, ¿cómo pueden haber cometido un error tan elemental, Paola? Sí, realmente, María, es terrible, y más cuando se trata de una ley integral, ¿no? Que tenía que tener su necesaria especificidad. Ahora, yo tengo otra pregunta para ti. Hay muchas abogadas muy famosas, nosotras hemos estudiado, por ejemplo, a Alda Facio, que es una de las redactoras de la CEDAW, y es muy grave. Alda Facio es una feminista reconocida, costarricense, que dice que las leyes ganadas para proteger a las mujeres no pueden ser utilizadas por la población LGBTI. Nosotras estamos aquí en una práctica de justicia cotidiana. Si nosotras abandonamos, hemos atendido muchas personas trans, por ejemplo,
y de otras sexualidades. ¿Tú crees que eso es así? Que por atender una trans estamos borrando a las mujeres, desatendiendo a las mujeres, y que no debería ser la población LGBTI beneficiaria de la misma ley? No, María, yo considero que sí, evidentemente es necesario además, porque estas compañeras, esta población de hecho ya sufre una situación doblemente, inclusive yo diría grave, no solo por todo lo que significa la violencia machista contra las mujeres, sino también además esta población tiene que sufrir doblemente su condición y prácticamente las dejan al desamparo. Entonces, yo considero que desde una visión y enfoque feminista, que es con el que trabajamos, estamos en todo nuestro derecho legítimo, además, de incluir a estas personas. Y vamos a rebatir a Alda Facio las veces que nos dé la gana. Puede ser muy redactora de la CEDAW, yo la conozco, creo que es mi ex amiga, porque también una va perdiendo amigas en el camino, pero nosotras en la práctica estamos en Bolivia, no estamos en un púlpito, estamos en una oficina totalmente modesta, pero de lucha, y es la mejor que hay en Bolivia. Estas mujeres han generado un método, una propuesta de trabajo que es la más efectiva, sin corrupción, sin racismo, sin transfobia, donde tranquilamente combinamos al sujeto mujeres con el sujeto complejo LGBTI. Entonces, que a mí no me gusta llamarlo así, pero paciencia y buen humor. Continuamos con las críticas. Paula, el micrófono es tuyo. ¿Quieres que yo lo sostenga? Y tú haces de mi profe. Listo. Gracias, María. Bueno, la segunda tiene que ver con la propuesta en realidad que hemos hecho de la alternativa de la posibilidad de doble vía. O sea, penalizar todos los casos de violencia contra las mujeres, consideramos que ha sido un error grave, porque en este sentido se está desprotegiendo, se está excluyendo, se está haciendo a un lado a un número importante, María, de compañeras pobres, con recursos económicos bajos, porque no pueden sostener una ley. Gasto de dinero, gasto de tiempo, revictimización, impunidad, no pueden sostener una ley. A ver, el razonamiento elemental de la elemental Gabriela Montaño ha sido: vamos a cargar todo lo que es violencia contra las mujeres al campo penal, para que sea un delito penal. Y nos dicen que ese es el gran avance. ¿Pero qué supone un proceso penal, Paola? Un proceso penal involucra gasto de dinero, María, o sea, no se puede ni siquiera promediar cuánto, ¿no? Gastas en fotocopia, pasajes, llamar al notificador, buscar al fiscal, sacar fotocopias legalizadas, hacer notificar, o sea, es un gasto terrible. Y además representación jurídica. Representación jurídica, pericias, informes, pruebas, es terrible. Tiempo, o sea, dice la norma, ¿no ve? Un promedio de 18 meses, 6 meses por cada etapa, pero no se cumple. Generalmente siempre es 2, 3, 4 años, tenemos procesos de hasta 8 años de violencia. A ver, o sea, es que esa es una estupidez, haber cargado al campo penal todas las violencias contra las mujeres. Suena bonito, pero es que cuando estás en la tierra, cuando acompañas los casos, es recién cuando te das cuenta. Heidi, explícanos por qué es un error, porque de verdad que en el razonamiento de alguien que no pertenece a este campo dice, pero no, ustedes entonces, porque si es un delito grave, no lo van a cometer. ¿Qué efecto está teniendo en el campo jurídico? Bueno, el primer efecto que está teniendo y ha tenido desde el 2013 es que se ha congestionado demasiado fiscalías, policías, juzgados. Ha dado paso a la corrupción de la policía, fiscales y juzgados. Se ha penalizado todos los hechos de violencia, ya, está bien, pero se les ha dado un procedimiento demasiado largo. Son años. ¿Para qué? Para que finalmente tenga una sanción de 2 a 4 años. O sea, una mujer en situación de violencia tiene que atravesar
procesos, pasos, una investigación preliminar, una etapa de 6 meses de investigación, luego un juicio que, bueno, la ley dice menos de 3 años tiene que ser, pero 3 años es lo que vive, para nada. Es un error porque una mujer en situación de violencia, en la mayoría de los casos, vive con su agresor. Necesita una respuesta rápida, inmediata, oportuna para salvar su vida. Pero si va a esperar todo ese tiempo, ¿va a abandonar el caso o va a ser nuevamente agredida? Claro. Y además, un hombre que sea noticia, que ha sido denunciado por violencia, lo que hace es exacerbar su comportamiento violento. No es que un hombre que sea noticia, que ha sido denunciado por violencia, recibe esa noticia como algo que lo calma. ¿Qué es lo que generalmente ves tú, Paola? Sí, María, evidentemente una mujer que vive una situación de violencia necesita una respuesta inmediata, separarse, alejarse de su agresor, recuperar sus cosas, tener la asistencia familiar asegurada, que le acompañen en ese momento. Ahora, ojo, no estoy desvirtuando los casos graves y fuertes como feminicidio, abuso sexual, violación. Esos tienen que seguir nomás el conducto regular correspondiente en cuestión de vía penal. Pero necesitaba haber, y eso es lo que hemos propuesto y no nos han entendido, necesitaba haber 2 alternativas. Una que siga ese proceso penal que corresponde y otra que no necesariamente tenga que ser otra cosa como lo peligroso que nos está planteando el anteproyecto, ya lo van a explicar las compañeras, que tenga el mismo carácter judicial, un proceso más corto, más abreviado, podría ser inclusive, hemos dado la posibilidad de que sea por la vía civil, pero no nos han entendido, ¿no? ¿Por qué hemos planteado eso? ¿Estamos hablando de que una mujer debería resolver en 24 horas? Sí, en un día que se actúe rápido, con celeridad, con prontitud, ¿no? Que se le acompañe en ese momento, que su audiencia se realice con abogado o sin abogado y que se vea las alternativas de medidas reales de protección en favor de las víctimas. Eso es lo que hemos propuesto. Además, esto es bien importante porque no se están dando cuenta que nosotras sí hemos identificado cómo se estructura un feminicidio. Lo ha dicho Heidi. Un feminicidio es el punto más extremo de un proceso violento. Si tú encuentras ese proceso de escalada de violencia en un inicio y generas una solución, lo que estás haciendo es una prevención de feminicidio. Definitivamente. Entonces, explica bien la doble vía, Paola. Bueno, lo que nosotras hemos propuesto, María, es que haya doble vía, ¿no? Por un lado, en los casos graves, y además, esto es bien importante, en los casos que las compañeras en situación de violencia decidan, puedan seguir ese conducto regular de la vía penal, ¿no? Que se cumpla todo el proceso que eso implica. Y por otro lado, que haya una vía más corta, que dé respuesta inmediata a esta inquietud que tiene una mujer en situación de violencia. Separarse, alejarse de su agresor, que le den garantías reales, que ella pueda salir o en su defecto asegurar la salida del agresor del hogar, asistencia familiar para sus hijos e hijas y recuperar sus cosas. A ver, estamos proponiendo que la vía civil expedita resuelva todo en un pack. Resuelva todo de forma inmediata. ¿Cómo es ahorita? Ahorita, María, todo es por vía penal. Todo es burocrático. Una cosa es asistencia familiar y otra cosa es tenencia y otra cosa son sus cosas. Tienes que hacer un juicio por violencia, eso es muy aparte, es por la vía penal. Tienes que hacer un juicio por asistencia, eso es aparte, solo asistencia. Tienes que hacer otro juicio por tenencia y hasta otro juicio por divorcio. Imbéciles, antiéticas, simplonas, cínicas. Es lo que yo le digo a Susana Rivero y a Gabriela Montaño, y a Valeria Silva y a toda la Tauca, y al presidente de la Cámara de Diputados actual, que dice, no, la ley 348 es un precedente fundamental. Claro, porque él está metido en los pantalones de un hombre, y encima de un hombre poderoso. Encima de un hombre poderoso. Las compañeras están proponiendo algo que le
ayudaría al victimador, que le ayudaría, por supuesto, a la víctima, y que inclusive le serviría al Estado. Porque la situación de colapso, ¿cuál es, Paula? Terrible, María. Hay que mirar nomás los datos de feminicidio, infanticidio, violencia. Es terrible. Claro, una mujer antes de denunciar realmente se lo piensa. Y las propagandas denuncia, son propagandas vacías. Porque el rato que una mujer denuncia, no se actúa. Pero el rato que ella denuncia, ¿quién actúa? ¿Quién se entera que ella ha denunciado? El violento. Y entonces él actúa. Y muchas veces no actúa solo, actúa amparado por su madre, actúa amparado por su propia familia. Es bastante grave. ¿Cómo estamos nosotras enfrentando esto? Yo casi me lo sé de memoria, porque las he escuchado tantas veces, me saco el sombrero. Son mujeres que están hablando desde la práctica. Pero es bien interesante porque ellas están en la práctica haciendo teoría. Esa es la conjunción de Mujeres en Busca de Justicia. ¿Cómo estamos resolviendo ahora? ¿Qué decisión hemos tomado nosotras? Bueno, María, nosotras nos basamos básicamente a las acciones legales. Hemos desarrollado una metodología de trabajo con enfoque feminista y nuestra obligación es analizar, atender, construir, pactar cada caso con las compañeras, ¿no? Si en este caso nos conviene apoyarnos a la ley, lo hacemos. Si no nos conviene, veremos otra alternativa. Nos apoyamos también en la mediación social, en las alternativas que tenemos desde una visión social, más que todo del trabajo social, y vemos la manera de cómo lograr algo que beneficie a cada compañera que vive una situación de violencia. Pero en diálogo con ella, respecto de lo que ella quiere. Pero una vía más expedita que la denuncia de violencia es el divorcio. ¿Cómo lo están manejando eso? Nosotras, María, somos una referencia de patrocinio de divorcios, ¿no? Hacemos acuerdos reguladores. ¡Ay, dividen la familia, destrozan la familia! No, de ninguna manera. Alejamos al agresor y al probable feminicida del lado de una compañera. Salvamos vidas, eso es lo que hacemos. Bueno, más clarito, agua. Continuamos entonces. Bueno, para terminar esto, María, porque realmente lo que van a compartir nuestras compañeras en función al anteproyecto es también delicado. Para cerrar esto de manera resumida, sucinta, de la 348, lo que estamos planteando es que exista el derecho a la legítima defensa. No lo decimos solo nosotras, porque lo vemos cada día, cómo criminalizan muchas veces a compañeras que lo único que han hecho es intentar salvar su vida. ¿Puedes contar algún caso? Pocas lo han logrado, muchas otras no, María. Claro, el otro día hemos visto la noticia de que una mujer acuchillada había logrado huir de un intento de feminicidio. Entonces, ¿podrías contar algún caso? Bueno, sí, tenemos el caso de una compañera que ha sido golpeada. Bueno, ha habido una consecuencia, ¿no? En su relato de vida, historia de pareja, de antecedentes de violencia. Había registros inclusive de ello. Pero bueno, el día del hecho, ella ha sido golpeada, menospreciada, comparada, violada, María, prácticamente por su agresor. Y ella, en el intento de salvar su vida, con el objeto de una ayuda, un ladrillo, si no me equivoco era, lo ha matado, ¿no? Lo mató a su agresor. Ella ha ido directamente por denuncia de asesinato. En 2 horas en la cárcel. Sí, ha sido terrible porque la han condenado por el delito de asesinato. Jamás las autoridades, el sistema judicial ha entendido esto, el derecho a la legítima defensa, a pesar de todos los antecedentes de violencia que existían, y prácticamente esta mujer está condenada. Bueno, yo quiero que ustedes entiendan en qué contexto lo estamos planteando. Nosotras no estamos planteando que las mujeres agredan a los hombres. Nunca, jamás. Y en nuestros cursos y escuela de autodefensa feminista, lo que estamos planteando es una serie de métodos para salvar tu vida, para prevenir, para identificar y retirarte antes de que esta escalada pueda cobrarte la vida. Pero hay circunstancias en las que solo queda la legítima defensa.
Y esa legítima defensa está reconocida entre hombres. Heidi, ¿está reconocida la legítima defensa por fuera de la relación hombre-mujer? Perdón, está reconocida en el Código Penal, pero existen tres presupuestos, condiciones para que una legítima defensa sea considerada un hecho no penado. Una es la inminencia del daño. 2 es la proporcionalidad de las armas utilizadas y el tercero es la siempre se me olvida, y es el hecho en que el daño sea inminente, ese momento. Pero esto está expuesto tomando en cuenta a dos personas en igualdad de condiciones, de fuerza, de poder dentro de una relación. No lo han tomado en cuenta y el MESECBI es el que ha recomendado, que es un organismo al interior de la CEDAW, que ha recomendado que para mujeres no se revise estos tres aspectos y no se los tome en cuenta de la misma forma como si fueran dos personas en las mismas condiciones. Eso lo voy a exponer más adelante. Perfecto. Pero a ver, la legítima defensa es importante. No es un llamado a las mujeres a agredir a los hombres, pero es entender que puedes salvar tu vida. La ley 348 tiene el nombre de una mujer, de Analí Huaycho. Analí Huaycho pudo salvar su vida defendiéndose de su agresor. Pudo salvar su vida hiriendo a su agresor, pero no salvó su vida. Pero si Analí Huaycho hubiera agredido a su agresor para salvar su vida, o sea, se hubiera defendido, estaría en la cárcel. La prefieren muerta que viva, porque estamos en una ley que está dentro de un sistema patriarcal de justicia, y es eso lo que hay que entender. Bueno, Paola, continuamos. Para terminar, María, decirles que ya estamos cansadas de que haya un manejo tan demagógico, tan político, tan, no sé, realmente innombrable, ¿no? Desde el Estado, desde el gobierno, frente a esta problemática social tan lacerante como es la violencia machista contra las mujeres. Entonces han hecho la ley 348 como un avance así maravilloso, además que sobresale a nivel latinoamericano, nos han hecho creer, pero les estamos demostrando que no ha sido así, ¿no? Para la 348 han sacado la 1173. Para la 1173 han sacado la 1443. Y para esta están pretendiendo aprobar este anteproyecto que también tiene sus implicancias gravísimas, que lo van a compartir mis compañeras. Esto quisiera que hagas una síntesis de tu presentación, porque lo que ellas saben, lo que estas mujeres saben, que es muy valioso, que además está saliendo de su práctica, de su reflexión, de su autoría, deberíamos saberlo todas. Es necesario que una víctima de violencia sepa esto. Esto que estamos exponiendo ahorita es para, yo realmente les estoy pidiendo demasiado a las compañeras porque ellas ya están aburridas de hacer estas exposiciones. Y eso que hoy no es la última. Vamos a ir al Parlamento si es que Jerjes Mercado cumple su palabra. Entonces, una síntesis, por favor, hermana, porque tú sabes que hay que machacar para que nos quede claro. Problemas que se generan propuestas. Chan, 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 sin interrupción. Gracias, María. Bueno, sí, la ley 348. No es que estamos ninguneando los avances y las cuestiones positivas que tienen. Sí las reconocemos, pero también reconocemos las críticas, observaciones, los huecos y las cosas puntuales que hay que cambiar. Porque sin duda equivocarme, puedo decir que hoy en día la ley 348 es sinónimo de gasto de dinero, gasto de tiempo, revictimización para las mujeres en situación de violencia, abandono de sus denuncias y por ende impunidad. Es decir, no encuentran justicia.
no responde a la problemática de la situación de violencia machista contra las mujeres. Por eso, como Mujeres en Busca de Justicia, parte directa de Mujeres Creando, hacemos 7 propuestas profundas de fondo a la Ley 348, artículo por artículo, haciendo la crítica, la fundamentación y la propuesta respectiva. Lo voy a resumir en 3 puntos centrales. El primero, dirigido al artículo número 5, todo lo que significa el sujeto de protección. Necesitamos, es urgente, una ley especial, específica, que realmente pueda acoger a las mujeres, solo mujeres en situación de violencia, niños, niñas, adolescentes y población LGTBI. 2, la posibilidad de que haya 2 alternativas, no englobarlo todo a la cuestión penal, que haya también una cuestión civil, administrativa, pero no por eso menos judicial, concreta, que dé respuesta inmediata a mujeres pobres principalmente, de escasos recursos económicos, que puedan también acudir a la ley, ¿no? Que haya doble alternativa aquí. Y la inclusión necesaria del derecho a la legítima defensa. Eso. Bueno, hemos escuchado a nuestra brillante trabajadora social, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, Paola Gutiérrez. Ella no está recitando un verso aprendido no sé por quién, escrito no sé por quién, de memoria. Ella está expresando un análisis teórico nacido de su propia práctica, del cual ella es coautora junto con todo el equipo. Ahora vamos a escuchar a la siguiente compañera, mientras yo voy a hacer de Ayuca y voy a borrar la pizarra, porque a mí no se me despinta nada de ser Ayuca de estas mujeres brillantes. Heidi, ¿qué nos vas a exponer? Bueno, María, como ha dicho Paola, la ley 348 ha pretendido ser reforzada por la 1173. También ha pretendido ser reforzada por la 1443. Yo voy a exponer el anteproyecto. El anteproyecto es lo que tratan de, digamos, corregir todos estos errores. Luego Teresa les va a explicar estas 2 leyes chiquitas, cortitas, y yo voy a explicar este anteproyecto. ¿Qué es el de Lima? El de Lima. Este anteproyecto ha sido elaborado el año pasado. Y pensando que era a raíz de esta situación de Richard Choque, donde han matado a varias mujeres, han dicho ya de una vez corregiremos todos los errores que tiene nuestra ley 348. Señalar y explicar que el anteproyecto es un proyecto que va a ser presentado al legislativo para que promulguen esta ley. Está todavía en revisión. Por eso es que en su momento, el año pasado, ya hemos presentado a Iván Lima estas críticas, no nos han hecho caso y queremos hacerlo ya legislativo y aquí a todas las compañeras para que sepan realmente por qué estamos tan en desacuerdo con este anteproyecto. Por favor, estamos en democracia, aunque sea una democracia basura. Nosotras exigimos, y por eso se lo he pedido al presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado. Queremos una audiencia que la vamos a transmitir con la comisión que está revisando el anteproyecto de Iván Lima. Y además Iván Lima yo creo que ha presentado un anteproyecto que han hecho una tremenda ceremonia en la Casa Grande del Amo. En realidad impulsado por nuestra iniciativa, porque yo me acuerdo que cuando publicó su libro Paola Gutiérrez, es que Iván Lima nos llama, le exponemos nuestras ideas e Iván Lima se monta en eso para desvirtuarla, porque es integrante del Opus Dei, misógino, machista, patriarcal. Es muy grave lo que está saliendo del Ministerio de Justicia. Estamos entonces con Heidi Gil, la abogada que lo va a explicar con Chuis, porque siendo abogada lo que hace es hablar para que le entendamos, no hablar para que no le entendamos. Gracias, María. Bueno, y también vamos a decir
y creo que nos han escuchado. La ley 348, como decía Paula, está garantizando la no violencia a todas las personas. Nosotras hemos dicho desde el principio, solo para mujeres. Esta ley rescataremos ya en su artículo 7, este anteproyecto dice solo para mujeres. ¿Y GLBTI o no? Y GLBTI. Estamos totalmente de acuerdo en esta situación. Lo que no estamos de acuerdo, y lo van a exponer también Raiza y Gardenia, porque como tú has dicho es un equipo, yo voy a exponer las propuestas. Lo que no estamos de acuerdo es que el pacto patriarcal que se está dando en este anteproyecto es mucho más grave que la ley 348. María, se está poniendo un precio al cuerpo de las mujeres a través de esta ley. Y el precio lo van a pagar los agresores. Pero no van a pagar a la mujer, van a pagar al Estado. Eso es lo terrible de esta ley. Están quitando a los jueces sus facultades para dárselos en gente que no tiene la experiencia ni la capacidad para resolver un proceso legalmente. Están abriendo una vía totalmente desdibujada de nuestro proyecto. Estamos totalmente disconformes con este anteproyecto porque es un pacto patriarcal con el machismo. Va el Estado a cobrar por meterle la mano a una mujer en la calle, el acoso sexual, el acoso callejero. Va a pagar al Estado por agredir a una mujer psicológicamente. Las mujeres no van a recibir, las mujeres en situación de violencia no van a recibir por lo menos la satisfacción de que hay una sanción contra su agresor. Es grave lo que está sucediendo con este anteproyecto y exigimos como movimiento, exigimos como mujeres que no estamos ninguna libres de sufrir violencia, de que revisen bien. ¿Por qué? Porque va a ocasionar mucho más muertes de mujeres. ¿Tienes tú, puedes leerme algún artículo concreto que es el que estás cuestionando? Porque esto que nos ha dicho la Heidi parece increíble. O sea, es que no te has soñado. Pueden ser tan perversos, puede llegar a ese punto tan extremo el pacto patriarcal. María, hay artículos en concreto y ya Fabiola y Gardenia los van a exponer porque han preparado todo y porque es necesario que todas tengamos voz también aquí en esto. Fabiola o Gardenia, ¿quién empieza? ¿Qué otras objeciones tenemos para el proyecto de Iván Lima? Otras objeciones que tenemos es que, como he dicho, se va a pagar al Estado para dar dinero a una red, al Ministerio de Justicia encargado de esa red, por agredir a las mujeres. Pero se han olvidado, María, de la caja de reparaciones para huérfanos de feminicidio. Se han olvidado de una caja de reparaciones para víctimas de violencia. Se han olvidado, María, de lo que especifica el protocolo latinoamérico para juzgar, investigar muertes violentas de las mujeres. Se han olvidado de la legítima defensa. Se han olvidado de cosas muy importantes. Se han olvidado, o sea, han rebajado las sanciones contra la violencia. Se han olvidado que el Estado dice y grita que aquí vamos a hablar de prevención. Debería pues ser más duro con la violencia. Ahora yo tengo una pregunta concreta, ¿no? Porque yo a estas compañeras las he escuchado muchas veces, menos mal tengo buena memoria. Nosotras teníamos una objeción, no sé en qué artículo está, con el tema del CIPASE. El CIPASE es hoy un registro que tiene el Ministerio de Justicia, que le piden a cualquier funcionario público una especie de certificado de no haber cometido actos de violencia. Hoy ese certificado se los pide a hombres y mujeres y tiene un precio, que creo que cuesta 30, 40, 35. ¿Y cuánto dices? 50. Bueno, ves, aquí todas nos ayudamos. María Yanarico sabe el precio, 50. La gente está haciendo filas. Pero ese registro
Era una cosa que nosotras necesitábamos para que los violentos no se reciclen, para que se siente un precedente social. ¿Cómo está? Y bueno, en la ley 348 el CIPACE no funcionó. Primero explícame por qué y cómo está ese CIPACE en la propuesta de Iván Lima. Bueno, no tiene muchos cambios ese CIPACE en la propuesta de Iván Lima. Es lo mismo, va a haber un registro, sigue y continúa que el registro es privado, no es de conocimiento público. Muy mal hecho porque las mujeres tenemos el derecho de saber si nuestra posible pareja tiene algún antecedente por violencia. Pero además toda la violencia es un delito de orden público. Si es un delito de orden público, ¿por qué el registro es privado? Porque negocian. Claro, negocian y recaudan 50 pesos por certificación. Y lo triste es que si vamos a ir a juzgados, fiscalía, van a ver que las certificaciones casi de todos dicen no tiene antecedentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, este antecedente va a ser solo para sentenciados ejecutoriados con una condena. O sea, que 3 años para esperar una sentencia, unos 2 o 3 años para esperar que se ejecutorie una sentencia condenatoria, porque va a revisión, luego va a casación. ¿Qué proponemos nosotros? A imputación formal. ¿Qué momento es el de la imputación formal? El momento es, se inicia un proceso, una denuncia, un hecho de violencia, existen como 20 hasta 60 días de investigación preliminar, es harto ya de por sí. Bueno, y estos 60 días, después de esto, da lugar a la imputación formal, que es la probabilidad de que ha existido un delito, la probabilidad de que este hombre es el agresor y la probabilidad de que este hombre o se va a escapar o va a influir sobre la víctima para no continuar este proceso. La imputación formal ya es una probabilidad de acción, de hecho, de delito cometido. Y la mayoría de las veces, cuando son policías, militares, ministros, diplomáticos, qué sé yo, que cometen estos actos de violencia, siguen en sus trabajos y siguen ejerciendo presión sobre la víctima por su poder político. Nosotras queremos una inhabilitación provisional cuando ya tengan imputación y que esta imputación esté registrado en el CIPACE. A ver, por favor, estamos proponiendo algo sumamente, llamémosle así, racional o equilibrado. No estamos diciendo a la sola denuncia, porque nosotras no queremos un registro que sea difamatorio. Nosotras no queremos difamar a nadie. Que una mujer venga pagada o por alguna cosa de odio, venganza, a denunciar a cualquier hombre y entonces tú agarres esa denuncia sin ninguna prueba. Pero una imputación de la fiscalía ya es sobre una base. Eso es lo que estamos proponiendo. Porque la sentencia ejecutoriada no llega nunca, o tarda demasiado en llegar. Y entonces el CIPACE no cumple una función más que de recaudar, y se les pide a los hombres y a las mujeres, y esa es la gran prueba de que la ley 348 no ha definido bien el sujeto pasivo. ¿Algo más que nos quieras explicar sobre el anteproyecto de Iván Lima? Bueno, han aumentado tipos de violencia, han aumentado. Lo triste es, María, que no se ha especificado, y yo estoy siendo en este momento víctima de esa violencia, podría decirse violencia institucional, legal, judicial. Y voy a decirlo públicamente, el juzgado de sentencia quinto de La Paz está ejerciendo mucha violencia contra mí como profesional, además contra las mujeres que estoy defendiendo. Y esa violencia es revictimizante, cuando tu agresor te agrede y cuando en el juzgado te vuelven a agredir a tu defensa, que no hace más que defenderte. ¿Por qué no ponen un tipo de violencia en el ámbito público? No es el familiar el que está agrediendo, sino es una institución, es el Poder Judicial. Eso también estamos criticando, porque debería reunirse todas las violencias, ya sea en el ámbito público, doméstico
y público, o sea, cuando te agrede un funcionario de la policía, cuando te agrede un miembro del juzgado, cuando te agrede un doctor en el ámbito de la salud. La violencia que sufren las mujeres es en su casa y afuera también. O sea, seguimos con el error de la ley 348 de una conceptualización de la violencia solamente dentro de la relación de pareja. De la relación de pareja en el ámbito privado doméstico, pero afuera también somos víctimas de violencia. No, que es que miles de veces, por ejemplo, teníamos el caso de una trabajadora de Delicia que había sufrido pues un manoseo tremendo de parte de un compañero cuando ella estaba agarrando con las dos manos una torta, ¿no? Y la 348 no le servía. Bueno, si es abuso sexual puede que le sirva. No, pero es que no era abuso sexual. Ah, ya. Sí, entonces lo han debido tipificar como acoso laboral, qué sé yo, pero que está fuera de la 348. Pero la 348 queremos que reúna todas las violencias. Cuando el vecino, digamos, te agrede, te amenaza, te insulta, no es tu familia, pero es una persona cercana. Y ese vecino debería ser juzgado con la 348 porque está ejerciendo violencia. Y en el proyecto de Iván Lima seguimos con el mismo problema. Seguimos, lo han nombrado, pero de pasada, pero no han regulado, sí, no han regulado, porque dice ya las mujeres son víctimas en el ámbito público y privado, ya, pero regulen bien, especifiquen bien, hagan algo bien, no hagan esto, ¿no ve? Algo bien, sí. No, pues este es un checo. Sí. Ahora las críticas que decíamos ya van a exponer con los artículos específicos. Perfecto, bueno, un aplauso para la Heidi. Mucha gente la quiere. Como ven, aquí hay un trabajo de equipo, hay un trabajo de pensamiento, hay un trabajo de propuesta. Pasen, por favor, las compañeras que tienen que exponer. Y eso es lo lindo. Aquí se están luciendo todas. Y con esa verdad es que nosotras interpelamos en los juzgados. Vamos con Gardenia. Bueno, buenos días a todos y todas otra vez. Y sobre el anteproyecto de ley, hay muchas situaciones y puntos que se han respuesto precisamente con la propuesta que nosotros hemos hecho, que precisamente Heidi lo ha mencionado, pero hay otros también que nosotros interpelamos y cuestionamos enfáticamente. Sobre lo que yo voy a hablar son sobre los tipos de violencia. En la ley 348 se reconocían ya 16 tipos de violencia, de los cuales en la práctica no solamente eran denunciados 3, porque específicamente la violencia física, psicológica y la sexual. ¿Cuáles quedaban fuera? Por ejemplo, la violencia institucional, la violencia mediática, la violencia contra el honor de la mujer, la dignidad y demás, son tipos de violencia que al fin y al cabo nunca nos aceptaban en el juzgado. ¿La violencia económica? Lo mismo, la violencia patrimonial igual, era muy difícil de sustentar, los fiscales, los jueces, siempre encontraban reparos para lo que es observar este punto. Lo que básicamente terminaba en que de los 16 tipos de violencia, solamente en el juzgado, en la fiscalía, acapare toda su atención a lo que son los 3 tipos de violencia más comunes, que son la física, la psicológica y la sexual. Cuando evidentemente hay más tipos de violencia, pero debido a la falta de desarrollo legislativo, no se han logrado visibilizar ni tampoco luchar, ¿no? Esto siempre lo hemos mencionado, de nada sirve de que haya 1000 tipos de violencia contra la mujer, pero que no haya un desarrollo en la misma ley, como algo así como, por decirlo, la parte procesal, para que nos diga qué procedimientos seguir para cada tipo de violencia. Nosotras hemos desarrollado esa parte procesal, o simplemente les decimos, hagan su trabajo pues. Ustedes ganan 20,000, 18,000, 15,000 bolivianos. Hagan su trabajo, carajo. Bueno, María, en ese entendido es que de los 16 tipos de violencia, ya hemos mencionado, solamente se usaban 3. Ahora con la nueva ley, con el anteproyecto de ley, aparte de las 16 que habían, se reconocen 2 más, que debemos mencionar que sí han respondido a una en específico que nosotros solicitábamos, que era la violencia digital o cibernética,
que es, como todos saben, la que se ejerce a través de redes sociales, de medios de comunicación, de aparatos, de inteligencias. En ese sentido, María, es de que a pesar de haberse reconocido más tipos de violencias, nosotros consideramos lo propio. No es que el reconocimiento sea más efectivo contra la lucha contra la violencia. Por el contrario, y aquí ya vamos a explayarnos totalmente, a pesar de haberse reconocido más tipos de violencia, se divide el tratamiento de estas violencias en dos vías. La primera vía es la vía penal y la segunda es la vía administrativa. Ahora, María, tú nos, de la crítica precisa. ¿La vía administrativa no era lo que pedíamos? No, María, para eso hay que ser muy claros. Lo que nosotros pedíamos era de que el proceso como tal, ya sea penal o de cualquier otro tipo, sea más rápido, más efectivo, que sea celero. En este caso, esta imposición de la vía administrativa supone que van a haber conductas que van a ser consideradas contravenciones. Las contravenciones como tal no tienen el mismo tratamiento de un delito, lo que implica que no va a haber una pena, una sanción penal, sino más bien se va a sustituir este aspecto con otros tipos de penas, tales. O sea que es un retroceso total, es un retroceso en el tiempo. Iván Lima, retrógrado, misógino, eso es pues del Opus Dei, aprovecharse de lo que nosotras estamos diciendo para revertirlo perversamente. ¿Cuáles son los tipos de violencia que se van a volver contravenciones? ¿Saben lo que es una contravención menor? O sea, poco menos que orinar en la acera. Ya, mira, María, de los 18 tipos de violencia, 13 van a ser, 13, no estamos hablando de uno, de dos, estamos hablando de 13 que van a ser llevados por la vía administrativa. Y los demás en tipos penales que van a ser por por la. ¿Cuáles son esos 13? Primero, la violencia física, cuando se trata de un día, menos de un día de impedimento. Al aspecto que nos parece totalmente grave, siendo que hay muchas compañeras que reciben la violencia física, pero que por sus características fisiológicas no representan un moreno. Pero además, ya la violencia machista, física contra las mujeres es minimizada por los forenses. O sea, le estás dando, que ya lo tiene, pero le estás dando un doble, triple poder a un forense de que le pasen 5 pesos y te dé, porque no hay un baremo tampoco, o ya hay un baremo. No lo hay, María. O sea, baremo quiere decir un parámetro. Te quitan un diente, no un día de impedimento, porque claro, la mujer ni siquiera se va a quedar en su cama, ni siquiera se va a quedar en su cama. Entonces es muy grave, con un día de impedimento que se convierte en una contravención menor. Efectivamente, porque María, nuevamente estamos reiterando y confirmando esto de que vamos a estar a merced de los forenses, ¿no? Que van a tener que poner menos de un día de impedimento para que solamente tenga como consecuencia una multa en dinero, terapia, trabajo comunitario. Que ya sabemos que son saluditos a la bandera. Y además, como nos decía Heidi, ¿a quién se paga la multa? Mira, eso es otra cosa bien importante. Esta multa se va a dividir 70% en lo que es la vía administrativa sancionatoria, que lo va a exponer Fabiola, que igual es un punto muy preocupante, porque va a estar conformado por una institución que para nada tiene buen indicio de trabajo. O sea, los números de esa institución son malos, pero lo están poniendo toda la vía administrativa a cargo de esa institución. Y el 30% a lo que precisamente yo voy a hablar posteriormente, que son las promotoras comunitarias. Bueno, es muy grave, es un proyecto misógino, patriarcal, machista de Iván Lima, y estamos hablando a tiempo. Ese proyecto no está promulgado. Estamos pidiendo en nombre de la democracia nuestro derecho a exponer desde nuestro trabajo en el Parlamento y ser escuchadas. Esto es retroceder. ¿Cuándo se promulgó la ley, la primera ley contra la violencia? Porque la 348 no es la primera.
¿Cuándo? La 1664, ¿cuándo se promulgó? Se promulgó con Sánchez de Lozada. Se promulgó con Sánchez de Lozada. O sea, con esto vamos a retroceder a antes de eso. A antes de eso. Por favor, tienen que entenderlo. Bueno, ¿qué otras? Bueno, otra que es para nosotros también bien preocupante es la violencia psicológica. La violencia psicológica, sin peros, directamente se va a tramitar por la vía administrativa. Por favor, le vamos a pedir a nuestra psicóloga, a Raiza, que nos diga por qué se minimiza la violencia psicológica. ¿Qué es el impacto que puede tener la violencia psicológica, Raiza? Mira, María, yo también leyendo ese anteproyecto casi me voy para atrás, de verdad, porque al poner la violencia psicológica así como una cuestión, además que le ponen de escasa relevancia social, así le ponen, ¿no? Están minimizando totalmente y están obviando, se están olvidando, tantos cursos habrán tenido pues de perspectiva de género que ni se acuerdan lo que han tomado, que existe un ciclo de la violencia. ¿No ve? Y ese ciclo de la violencia, ¿no? No comienza de pronto con patada puñete, ¿no ve? Comienza con manipulación, comienza con humillación, comienza con el control del cuerpo, de las actividades de las mujeres, comienza desde una forma por debajo, psicológica, muy grave hacia las mujeres. Y esas formas de violencia son las que les van a decir contravenciones y las van a poner, ¿no? Con un pago administrativo, y a mí me parece... O sea, se está legitimando, Iván Lima está legitimando la humillación cotidiana de las mujeres, el maltrato y el insulto cotidiano de las mujeres, la manipulación y el aislamiento de las mujeres de su círculo de amigas, de su círculo familiar. Hasta se van a regodear de ir a pagar su multa. Es una cosa muy grave en una sociedad misógina, el misógino de Iván Lima. Bueno, gracias, hermana, me está estremeciendo todo esto. Bueno, María, igual algo bien importante de mencionar es de que, por ejemplo, una de las sanciones que lo confunden como sanción es la terapia, cuando la terapia no es en sí misma una sanción, sino es una forma de reparación integral al daño realizado hacia la mujer en este caso. Pero miren, yo como psicóloga voy a decir que de 100 terapias, 80 son inservibles. Y todavía dándole mucho crédito. La única terapia reparadora es la justicia. Cuando a una mujer se le reconoce su dignidad ante la sociedad, que es un hecho de justicia, esa mujer se siente reparada. Ir a una psicóloga de quinta, porque además nuestras carreras de psicología en el país, la de la Católica, la de la UMSA, la de otras universidades, son de pésima calidad. No se resuelve con terapia la humillación, no se resuelve con terapia la misoginia y la manipulación. Máximo serán sesiones de catarsis, de algún tipo de orientación, pero no va más allá, María, bueno, para finalizar, son varias conductas de violencia, que así lo llaman, que se ven y que se van a tramitar en la vía administrativa, pero bueno, de las que más nos importan es el acoso callejero, que precisamente no estaba expresamente reconocido antes, pero que ahora sí, pero que lastimosamente ahora otra vez va a estar para tratarse en la vía administrativa, y va a dar curso, ¿no?, a lo que estamos diciendo de que cualquier persona, cualquier acosador serial en la calle simplemente se va a remitir a pagar su multa y va a proseguir con lo que es sus mismas conductas de acoso. Luego, otra de las críticas que nosotros hacíamos era a las promotoras comunitarias. En el documento del anteproyecto de ley se crea, ¿no?, la red de fortalecimiento contra la violencia contra las mujeres,
que implica la participación de varias instituciones. Pero de ellas nos ha resultado un poco curioso la creación de unas llamadas promotoras comunitarias. Estas promotoras comunitarias vendrían siendo supuestamente personas de la sociedad civil, mujeres, que con el solo registro en el Ministerio de Justicia van a poder ser parte como tal del proceso, ya sea administrativo o penal. Lo que nos incomoda de esta situación es de que ellas van a recibir dinero de las multas que van a supuestamente cobrar de las contravenciones y no van a recibir un monto mínimo o residual, van a recibir el 30% de esas multas, lo que para nosotros es un perjuicio o una observación. ¿Por qué? Porque primero, en ningún momento se llega a reparar a la mujer. Todo se divide entre el Estado y estas promotoras comunitarias. Y lastimosamente nuestra segunda observación va a que es sabido de que a la creación de más ítems, a la creación de más puestos de trabajo, siempre se va a ver expuesto a lo que es la corrupción. Y el lucro, directamente el lucro. Exactamente, María. Porque no consideramos de que la solución sea la creación de más roles o más puestos de trabajo. Por lo contrario, nosotros consideramos de que para fortalecer este trabajo que hacen las diferentes instancias es preciso la especialización, la formación y, como nosotros muchas veces también lo hemos planteado, el trabajo con las mujeres que sufren violencia con enfoque feminista. No queremos, no estamos pidiendo algo mágico, no estamos solamente criticando, estamos proponiendo algo verídico, algo que funciona, algo que aquí, por lo menos en nuestra oficina, permite la resolución de miles de casos por año. ¿Qué supone este enfoque feminista, María? Supone el trato humano, supone la decisión, permitir que las mujeres decidan por sí mismas el destino de su caso, supone también que no sean revictimizadas una y otra vez, aspectos que nosotros siempre hemos criticado y observado de las diferentes instancias, puesto que las mujeres son maltratadas, son humilladas, no solamente por su agresor, sino por las mismas instituciones. Por último, respecto a estas promotoras comunitarias y sus funciones, básicamente estarían reemplazando lo que son las trabajadoras sociales. Por eso, consideramos de que esta no es la solución, sino más bien una mejor formación y la especialización de los roles y de los puestos de trabajo que ya existen en la lucha contra la violencia. Yo quisiera pedirle a Paola, que es además docente de la carrera de trabajo social, hay carreras de trabajo social en la UPEA también. ¿Cuántas carreras de trabajo social hay en nuestro sistema de universidades públicas? La mayoría de las universidades, María, tiene trabajo social, con excepciones. En Oruro, por ejemplo, también estamos en alerta, está pasando algo gravísimo. Personas del área legal están creando actualmente la carrera de trabajo social, un poco invadiendo también nuestras funciones. Ahora, pero bueno, en relación, y otras cosas más graves que están pasando. En relación a este punto que menciona Gardenia, que prácticamente nosotras interpelamos, está dirigida al artículo 83 del anteproyecto, que dice: en ausencia de la función de trabajo social, las promotoras comunitarias podrán realizar visitas domiciliarias, informes sociales, acompañamientos. Ojo, porque también se están metiendo básicamente con las funciones propias de una profesión establecida. ¿Cuántos años es la carrera de trabajo social? ¿3 meses, 6 meses? 5 años, María. 5 años estudia para... Ahora, ¿por qué no se puede reemplazar a una trabajadora social por una persona que va a usar su criterio propio, que puede ser bueno, nadie dice, o que puede... ¿Por qué no se puede hacer ese reemplazo? Bueno, eso es muy peligroso, María, porque primero que el manejo de estas personas de promotoras comunitarias, mira, de hecho, si los espacios, área legal, área psicológica y área de trabajo social, actualmente en las unidades operativas, que son defensorías, SLIMS, CDGs, albergues y demás, tiene un tinte de manejo político, María,
que tú sabes, es una realidad que siempre lo estamos diciendo también, son cambiadas cada 3 meses, cada 6 meses, no tienen compromiso, no tienen especialidad, no tienen la experiencia. De hecho, si ya los profesionales nomás están teniendo problemas para el abordaje de la atención de las violencias, las promotoras comunitarias probablemente también entren en este círculo. Claro, es decir, es una banalización del trabajo de una trabajadora social y nosotras aquí lo vemos cada día. O sea, son tantas compañeras de distintas disciplinas que arman la base sobre la cual trabajamos. Y esto es muy importante. No es estrictamente jurídico, es también un problema social, pero un problema social que requiere una lectura. Entonces, es muy peligroso que, por ejemplo, venga una, no sé, operen prejuicios personales, que si eres católica, que si eres racista, que si eres homofóbica. Exacto, María, hay estereotipos, mitos, formas de pensar individual, personal, o sea que pueden realmente ser muy peligrosos al momento de atender estas situaciones tan delicadas como son las violencias contra las mujeres. Porque no es que una sabe lo que tiene que hacer una mujer que sufre violencia, sino que tiene que analizar eso para que esa misma compañera tome decisión sobre su vida. Es una banalización total del trabajo social. Gracias, Paola. Continuamos con Gardenia, bailarina, joven, abogada, alegre, soltera. ¿Algún problema? Bueno, María, yo voy a terminar mi intervención dejando muy en claro, ¿no?, de que no podemos retroceder en la lucha que ya se ha caminado, en un camino que ya ha tenido sus luces, y apagar esas luces no consideramos que sea bueno para lo que es la lucha de la violencia, puesto que eso implica, ¿no?, que en los procesos y en las denuncias que vamos a llevar, vamos a vernos con mucho más impedimentos de los que ya teníamos, y no podamos brindar una solución buena para lo que es la lucha contra la violencia. Por otro lado, también, María, bueno, antes de dar paso a Fabiola, entendemos que precisamente de lo que va a hablar Fabiola, la vía administrativa sancionatoria, ha sido creada, ¿no?, en un intento de descongestionar las violencias, porque una vez que se ha aprobado, como es la ley 348, se ha creado, ¿no?, un nuevo delito, y por ende algo que antes no era considerado como tal un delito, lo ha sido, y de golpe han aparecido varias denuncias. En ese entendido, entendemos de que esta idea de descongestionar como tal los casos de violencia, las denuncias de violencia, no justifica que la creación de esa vía administrativa y la minimización de algunos tipos de violencia. Consideramos que es el Estado quien tiene que adoptar la capacidad suficiente en sus instituciones para atender a todos los tipos de violencia, porque como tal, la cantidad de tipos de violencia es un reflejo de la sociedad, no es un problema de las compañeras, y como siempre lo dicen, ¿no?, nosotros estamos hartas de esto que dicen los funcionarios públicos, todo es violencia, que por violencia todo denuncia, nada se les puede hacer, y esto es algo que está muy, muy arraigado a todos los funcionarios, y que precisamente no es la razón por la que se deba justificar la creación de la vía administrativa. Ahora voy a dar el paso a Fabián. Es muy grave lo que nos están advirtiendo las compañeras, es muy grave, porque además todas estas mujeres maravillosas, nosotras actuamos en el marco, digamos, de la ley. Obviamente tenemos una serie de alternativas alegales que no son ilegales, pero cuando hablamos con un violento, cuando resolvemos algo, siempre es dentro del marco de la ley. Entonces es un retroceso muy grave de carácter misógino el que está proponiendo Iván Lima. ¿Quién es la persona proyectista del proyecto que está presentando Iván Lima? ¿Quién firma? Las Bartolinas han sido quienes han presentado, ¿no?, este anteproyecto. No, entonces, ¿estás segura que son las Bartolinas? Sí, ellas fueron. ¿Está firmado? Porque yo sí he visto el acto en la Casa Grande del Amo. Hay que ver quién está firmando ese anteproyecto. Estaban las Bartolinas, es que Iván Lima es bien perverso. Le ha hecho hacer la consultoría
de los errores de la ley 348 le ha hecho hacer a Susana Rivero para que vuelva a embolsillarse plata pagada por Oxfam, Susana Rivero ha seguramente subcontratado estudiantes que no sabían dónde estaban parados, han presentado un documento así de gordo, sin contenido, que supuestamente han consultado a todo el mundo, menos a las mujeres creando, que somos quienes tenemos el servicio de mayor calidad en el país, Nosotros estamos atendiendo ciudad y provincia, estamos atendiendo penal, estamos atendiendo familiar y estamos en una visión multidisciplinaria, porque es la única manera de entender que estamos hablando de uno de los problemas sociales más grandes de la sociedad boliviana. ¿Quién es el proyectista? ¿Ya hemos visto? Hasta que no veamos quién es la firma, yo digo Iván Lima, el asqueroso, el misógino, el miembro del Opus Dei. Bueno, Fabiola, ¿qué nos vas a explicar? Bueno, yo les voy a explicar lo que quiere presentar como finalidad este anteproyecto, aparte de buscar la prevención contra la violencia y todo lo que nos dice. Nos establece como finalidad el realizar una vía sancionadora administrativa, únicamente, ¿no? Entonces, ahora yo les voy a explicar qué sería esta vía sancionadora administrativa que nos propone, ¿no? Principalmente esta vía sancionadora administrativa tiene como sanciones o vías sancionatorias una multa sancionatoria, digamos, es un pago, ¿no? Este pago llega a ser como máximo el 20% de un sueldo a quien se le va a sancionar, que es algo casi mínimo. Y hasta... O sea, lo que gasta en cigarrillos, en chicle, ni siquiera en cerveza, ni el presupuesto de cerveza. Exactamente. Además que con un tope de 6 meses, no más. ¿Cómo? Eso explícame. Ajá, es decir, que te pueden cobrar esta multa máximo por 6 meses. Una multa que te descontarían, digamos, el 20% de tu sueldo solo por 6 meses. Sin importar la violencia que tú hayas hecho, ¿no? Es como lo máximo. La máxima violencia que ¿La reincidencia? No le establece. No, ni menciona reincidencia. Después nos hablan de la suspensión. ¿Por qué pregunto esto? Porque el comportamiento machista, misógino, violento es reincidente, es continuo. No es que paga la multa y deja de hacerlo. Exactamente. Después, otra sanción es la suspensión temporal del trabajo. Esta suspensión sin goce de haberes tiene como máximo 30 días. Es decir, vacaciones para ellos. Vacaciones, o sea, imagínate, o sea, es espeluznante. Bueno, sí, exactamente. Y bueno, como otra sanción sería el pagar la terapia psicológica a la persona que las añade. Eso no es una sanción para nada, solo es una reparación, y eso sí llega a ser reparación. No, la terapia es que no se puede terapizar, así como no se puede judicializar todo, no se puede terapizar todo, y la terapia no es la llave de reparación casi para nada. La reparación es social, pública, esa es la reparación terapéutica. Bueno, y por último, la otra sanción que tienen es que el que está siendo sancionado vaya a terapia. Es decir, como gran sanción, digamos, le ponen que tiene que ir a terapia, algo que no nos va a asegurar que la persona va a cambiar, algo que tendría que ser voluntario, que está bien que lo haga, pero que sea voluntario, y que además llegaría a ser un beneficio, ¿no? Para quien hace, para este agresor, esta persona que ha influido. No es una sanción, es un beneficio. Es un beneficio, pero lo toman acá como sanción. Esas son, y bueno, y por último... Además yo me voy a reír, o sea, consigo un certificado de que he ido a terapia y punto. Sabemos cómo es eso. Y por último sería un trabajo comunitario. Es decir, hablamos de vías sancionatorias que para nada son algo real. Ya además tenemos la experiencia de la ley 1664, no sé cuál, la de Gonzalo Sánchez de Lozada, tenía previsto trabajos comunitarios. Yo nunca he visto en mi larga vida a un hombre cumpliendo un trabajo comunitario. Por favor, si alguien lo ve, quiero ir a filmar eso.
desde el inicio hasta el final. Yo no he visto ni barriendo una calle por sanción de trabajo comunitario a ningún hombre. Bueno, entonces eso es algo que nos preocupa de sobremanera, porque, como ya explicó Gardenia, la mayoría de las violencias, e incluso la psicológica, la cibernética que están ahora añadiendo, digamos, van a ser sancionadas por estos tipos de sanciones, únicamente, nada más. Ni siquiera se puede ir por lo penal, ¿no? Y entonces es algo que sí nos preocupa mucho por los tipos de violencia que hablamos. Y las sanciones que no son para nada reales y que incluso te darían como la ayudita, ¿no? O sea, 13 tipos de violencia van a ir por la vía administrativa. ¿Sabemos cuáles son los 13 tipos? Bueno, sí, tenemos la violencia física con menos de un día, va a ser por vía administrativa. La violencia familiar con menos de un día de impedimento va a ser por la vía administrativa. También violencia simbólica, mediática, cibernética, la violencia en el sistema educativo, la violencia institucional, la violencia, dependiendo en el caso, ahora están aumentando la violencia obstétrica. La violencia obstétrica puede ser tanto penal como administrativa, pero ahí no ponen igual un reglamento claro, ¿no? También la violencia contra la dignidad de las mujeres y contra los derechos reproductivos, todas esas violencias van a ser únicamente por la vía administrativa. Y la vía administrativa va a ser el Ministerio de Justicia. ¿Qué? ¿El Ministerio de Justicia o quién va a hacer la vía administrativa? Ahí viene el gran problema y por lo que estamos nosotras sin poder entender nada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Este sistema administrativo sancionador, y perdón, me he creado aquí mi papelito porque muchas gracias, escribir sí. no, por supuesto, gracias. Entonces, además, te diré que con la cámara y el brillo no se ve muy bien en la cámara, pero esto se va a ver mucho mejor. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este sistema administrativo sancionador que están creando va a ser coordinado y como ente operativo por la autoridad competente para sacar las resoluciones administrativas por el SLIM. Es decir, el Servicio Legal Integral Municipal va a ser quien sancione todos esos tipos de violencia. O sea, justo los que no sirven para nada. Yo te diré que se lo va a pelear la policía, porque las contravenciones hoy las maneja la policía, ¿no? Yo he sido arrestada por contravenciones 3,000 veces. Y te piden plata, te humillan, te meten en una celda y entonces las administra la policía, las contravenciones actualmente. Sí, bueno, ahora esta creación del sistema, que nos nombra en el artículo 80, por si quieren también verlo, tiene como finalidad el cumplimiento y como tal sacar las resoluciones administrativas. Pero quien tiene la competencia llega a ser el Servicio Legal Integral Municipal. Y esta competencia que va a tener el Servicio Legal Integral van a tener 3 tipos de niveles. El primer nivel llega a ser un nivel de atención, es decir, van a atender los procesos, los van bueno, este proceso supuestamente va a ser rápido, sin embargo no menciona claramente en la ley, y van a atenderlos, los van a escuchar, y van a resolver mediante una resolución administrativa, los del SLIM. Y también van a estar a cargo del nivel operativo. Es decir, van a estar a cargo de todas las trabajadoras sociales, de todas las promotoras y guardias municipales. Lo que nos da, es decir, le están dando tanta facultad al SLIM que nos está preocupando demasiado, ¿no? Porque ahora, como tal, la facultad que tiene el SLIM, que es de prevención y atención a los casos, no lo está logrando. ¿Cuál es la calidad de los SLIMs? ¿Cuál de ustedes me quiere explicar lo que están haciendo los SLIMs? Además, han sido creados ya ¿hace cuánto tiempo? Ay. No sé, pero 10 años seguro. No, mucho más. 20 años más o menos. ¿Qué es lo que tú has visto de los SLIMs? Bueno, he visto de los SLIMs, para empezar, los cargos son de gente que está junior, digamos, que no tiene mucha experiencia, y no criticamos a la gente así, pero para tratar las violencias se necesita una especialización, lo que llaman en género, lo que nosotras llamamos feminismo.
cambian constantemente o de distritos o de trabajo, o sea, cada 3 meses les renuevan, no hay continuidad en los casos. Las intervenciones en la investigación son nulas, escasas. Intervenciones en juzgados, María, la alcaldía tiene SLIMs y defensorías. Cuando defensorías se presenta en un juicio, me adhiero, me ratifico, no fundamenta nada. O sea, no hacen un trabajo activo y además hemos sabido corrupción, hechos de corrupción en funcionarios de SLIM. Si ellos van a ser jueces, ¿te imaginas para ser juez cuánto tienen que estudiar los jueces, especializarse? ¿Alguien junior va a ser juez? O sea, es una barbaridad. Es un desastre, ¿no? Pero además tiene que ver con esa mentalidad de Iván Lima, de que las violencias machistas contra las mujeres son una mierdita a la cual hay que darle una atención de segunda clase, de tercera clase, ínfima, y entonces por eso está desplazándolas para que, digamos, banalizando la complejidad que supone la violencia machista, las violencias machistas contra las mujeres. Es decir, estamos hablando a tiempo. Convertir en una contravención una violencia es definitivamente retroceder 50 años. Los 10 de la ley 348 y los 20 de Sánchez de Lozada. Entonces, es retroceder 30 años. 30 años a todo lo que hemos avanzado y darle ese retroceso a un cuerpo de improvisados e improvisadas que no puedan dar cuenta del retroceso que eso implica. O sea, encima se va a invisibilizar ese retroceso si este proyecto sale adelante. ¿Qué más, Fabi? Bueno, como tal hemos visto este tema del sistema administrativo sancionador, que es lo que más representa, ¿no? En todo el anteproyecto, lo que más nos preocupa, ¿no? Es lo que más nos preocupa porque dentro de este sistema sancionador ya entra esta minimización a las sanciones con las violencias, también entra este ente rector que llegaría a ser el SLIM, y también entra ya los otros detalles, ¿no? Que en este momento no los vamos a llegar a explicar, pero como ser, digamos, cuando se incumplen las medidas de protección y sobre todo, digamos, es como que el SLIM va a llegar a tener esta facultad que son funciones jurisdiccionales, digamos, que tendría una facultad de un juez, ahora lo va a tener el SLIM, ¿no? Y únicamente se iría a un proceso penal cuando ya llega a ser pues muy exagerado este tipo de violencia, no muy alto, como ser feminicidio, digamos. Pero después todo se vería mediante el SLIM. O sea, este desgraciado se ha montado sobre nuestra propuesta, que era absolutamente otra. Yo quiero acusar de forma directa a Iván Lima, pero también a Claudia Peña, que era funcionaria del Ministerio de Justicia cuando este anteproyecto se ha lanzado. También a Nadia Cruz, que de defensora del pueblo ha saltado al Ministerio de Justicia. ¿Y por qué las acuso a ellas? ¿Porque les tengo bronca? No, porque se dicen feministas. Y estamos ante un proyecto que va a suponer un retroceso de 30 años en la conceptualización, en el manejo y en la reparación para las mujeres. O sea, estamos yendo de Guatemala a Guate peor, de Guatemala a Guate peor. Eso es muy grave. ¿Algo más? Bueno, nosotros tenemos propuestas que van a ser expuestas por Heidi. Muy bien, adelante con las propuestas, por favor. Estas mujeres están lindo. Nosotras sí recuperamos toda la presencia de las mujeres jóvenes, pero ellas entran en una especie de escuela de aprendizaje, ¿no? Porque así vienen con toda su energía de luchar por justicia, pero también con todo ese sentido de que hay que aprender del trabajo que han ido haciendo las otras compañeras. Entonces así sí funciona. Por favor, Heidi, ¿lo borro? ¿Lo saco? Sí, pero no voy a escribir porque soy zurda y tengo mala letra en pizarra. No voy a escribir porque nuestras propuestas son concretas. Atención en las propuestas. ¡Tararán!
Pero María finalmente quería que Teresa intervenga con la 1443. No hay problema, aquí no vamos a cortar hasta que intervengan todos. Falta Teresa y falta Raiza. Bueno, las propuestas están siendo sumadas, las que hemos hecho con la 348 y ahora con con este anteproyecto. Rescatando lo que dice Fabiola, hemos pedido una doble vía, es cierto, hemos pedido una doble vía, pero no pues que vuelva la violencia de escasa relevancia social como es una contravención, ya que se contrapone a todo lo que dice la 348 y todo el avance que supuestamente había de decir, ahora ya hemos vuelto delito a la violencia, ya no es un tema doméstico, sino es público, ya no es privado, ahora lo vuelven administrativo. Nuestra propuesta era, en aquellos tiempos, y estaba muy bien encaminada, era a que haya dos vías. Así como para subir al alto hay los teleféricos y hay la carretera es para descongestionar, también nuestras dos vías. Era una vía familiar, que los jueces de familia resuelvan rápido, en 24 horas, den la asistencia familiar, den guarda, den arresto, de una sanción, porque no todas las mujeres, y de eso también nos critican, que queremos meter a la cárcel a todos. No, tampoco es así. Y la vía penal, y que las mujeres en situación de violencia sepan elegir qué vía. Ahora nos dicen, no se puede. Proponemos entonces, ¿qué tal si existen fiscales o jueces de reacción inmediata, podría decirse? Una mujer en situación de violencia o procedimientos abreviados, lo que se llama en el procedimiento. Una mujer en situación de violencia presenta sus pruebas, el agresor presenta las suyas y se resuelve en una sola audiencia. Pero un juez que lo resuelva, no un SLIM, no una promotora comunitaria. No decimos y no queremos humillar ni menospreciar a nadie, pero un juez es el que tiene la potestad para impartir justicia. Eso dice nuestra Constitución Política del Estado. O un proceso en la vía penal de carácter privado, sin la intervención de la policía y fiscalía, donde es el más cuello de botella, revictimización y hasta corrupción. María, en la vía penal privada, y esa elección también de las mujeres, presenta, y así es la vía penal privada hoy en día, presenta ante el juez penal las pruebas preconstituidas, se notifica a la otra parte, presenta sus pruebas preconstituidas con su respuesta y se llama audiencia. Y en esa audiencia se resuelve, oral, ya, con abogado, sin abogado, pero esas pruebas. Ya no tenemos que esperar al requerimiento fiscal, al policía que vaya a notificar, traer a los testigos. No, en esa audiencia se resuelva todo. Puede ser medidas de protección con la presentación de nuestra denuncia, que ya el juez disponga medidas de protección. Pero ahí va a cortar con los 6 meses de investigación, con los 3 años de sentencia. Esa es la doble vía que estamos pidiendo. Segundo, nuestra propuesta, ya lo he dicho y he dado un pantallazo, ante incumplimiento de medidas de protección, que no solo se da en el ámbito privado, o sea, el agresor, sino en el ámbito público, haya multas, pero esas multas que sea para la caja de reparaciones de mujeres víctimas de violencia y para huérfanos de feminicidios. Tiene que haber una caja de reparaciones y no el Estado recolectar ese dinero. Que no haya contravenciones, no debe haber contravenciones, no debe el Estado pagar, o sea, cobrar por meter la mano a una mujer o por agredirla psicológicamente. Que haya sanciones por incumplimiento de medidas de protección de carácter pecuniario, no queremos meter a todos a la cárcel, o alguna otra sanción, una sanción más. La sanción que sea administrativa, por ejemplo, que no pueda renovar su carnet, su licencia de conducir, algo así, porque el agresor, ya hemos escuchado, entra a la cárcel, sale, entra, porque ahí adentro también es como que es un resort. Sí. Tercero, proponemos que sí o sí, todas las muertes violentas de las mujeres sean investigadas para empezar como feminicidio, ya que tenemos casos de suicidios, homicidios, accidentes,
pero el agresor se sabe, se conoce que disfraza, a veces el feminicida disfraza como un supuesto accidente un feminicidio. Y eso hay un protocolo en Latinoamérica que dice que todas esas muertes comiencen por feminicidio, ya la investigación los volverá pues accidentes si se logra tener esos indicios, esos elementos. Otro, la ley. al revés. Y no al revés. Que es terrible. Es una barbaridad. Otro, la legítima defensa tiene que estar incluida en la ley 348. ¿Por qué? Porque los tres componentes es la injusticia, dice. Uno tiene que demostrar que la agresión era injusta. Eso era lo que me olvidaba. O sea, ¿la violencia es justa en algún momento? ¿Cómo la mujer va a demostrar que injustamente está siendo agredida? Otro, la proporcionalidad. No es proporcional la agresión de un hombre agresivo que va a atacar entre la agresión, podría decirse, de una mujer que solo se defiende. Claro. No, pero además, mira, esto de la valoración de la violencia machista contra una mujer como una violencia legítima, es decir, justa, viene de una norma que existía del derecho del marido de corregir, pegar, sancionar y vigilar el comportamiento de la mujer. Esa norma existía. Entonces, de ahí viene el infeliz del Iván Lima. De ahí viene. Además es una norma misógina que plantea que a la mujer hay que estarla, digamos, de alguna manera, tiene que estar una mujer bajo amenaza. Una madre tiene que estar bajo amenaza. Una mujer casada tiene que estar bajo vigilancia. Estos son unos talibanes. Le voy a ir a pintar Iván Lima talibán. ¡Carajo! Iván Lima es un talibán. Bueno, y la última era que la mujer que quiere alegar legítima defensa tiene que demostrar que no había otro medio para repeler la acción. Y tiene que ser ese momento. Pero la violencia es cíclica, es sistemática. O sea, se contrapone a lo que, no sé, o sea, es como para no entender. Nosotras proponemos, si se está hablando de prevención, ¿por qué le dan tanta condena, tanta cárcel, digamos, a feminicidios y violaciones cuando el daño ya está hecho? La prevención sería dar más restricciones, más impulso, más protección a las mujeres en situación de violencia cuando están en esa situación de violencia, María, de 2 a 4 años de cárcel. Pero yo te voy a responder por qué la mano es blanda contra el violento y supuestamente dura contra el feminicida. Primero, porque prefieren a la mujer muerta que viva. Y segundo, porque el hombre violento es el hombre con el cual se identifican. Es el hombre al que están defendiendo. Claro, y dicen vamos a sancionar el feminicidio cuando ya el daño está reparado. María, proponemos que todas las violencias hacia las mujeres se sistematice en una sola ley única, bien estructurada, bien pensada, con la vacatio legis, es decir, un tiempo de 2 años para poner en marcha y ver si hay ajustes, ver si se puede reparar esto o lo otro. La violencia en la vía pública, la violencia que las mujeres sufren dentro del hogar, privadamente o afuera, vía pública. Y proponemos, obviamente, que solo sea para las mujeres en situación de violencia y poblaciones diversas, población LGTBI. Heidi, hay que subrayar extraordinariamente. ¿Por qué pides una sola? ¿Hay un chenco? Hay un chenco porque la ley 348 dice, y también hay acoso laboral, que algunos hechos se va a ver con procesos laborales. Hay acoso político contra mujeres políticas que ya tienen su ley política. Hay acoso, la 1173, que ha hecho la 1173, ha querido reparar a la 348. La 1443 últimamente ha querido reparar a la 1173.
O sea, y las mujeres no saben, sí, no saben a qué ley, cómo, pero aquí hay esta reforma y esta otra, y un protocolo, de una vez, un protocolo único, porque dicen todas el anteproyecto y la ley, cada institución va a tener su protocolo para que, no, un protocolo único para todas las mujeres, que sea público, obligatorio de todas las instancias, una ruta crítica corta, clara, específica para violencia simplemente. No, estas mujeres nos dan lecciones. Yo cuando las escucho me emociono porque son parte de nuestro equipo, pero me indigna porque están planteando cosas que ya deberían estar resueltas. Miren, está pidiendo algo muy racional, Heidi, centralizar, juntar todo en un cuerpo. Porque además violencia política contra las mujeres, todas las violencias contra las mujeres son políticas, todas. ¿Por qué todas son políticas? Porque están actuando relaciones de poder. Por eso todas las violencias contra las mujeres son políticas. Entonces, centralizar en uno. Porque imagínense, ya me he perdido yo. Imagínense cómo se pierde una víctima cualquiera. Segundo, un tiempo de prueba, una especie de pilotaje, de análisis. Porque estamos jugando con vidas. La tasa de feminicidios hoy y el colapso del sistema de justicia son las dos pruebas más claras de que la ley 348 no está funcionando, que tiene errores, que tendrá aciertos, pero tiene errores. Bueno, ¿cómo seguimos, Heidi? Bueno, y finalmente, finalizando mi intervención, decir que este anteproyecto no debe salir porque realmente es una complicidad entre el agresor y el Estado. Es un pacto patriarcal que se ha realizado entre ambos para que se cosifique mucho más a la mujer, se le ponga un precio a las mujeres en situación de violencia, a cualquier mujer aunque no esté en situación de violencia, y no debe ser así. Se le está restando importancia a la vida de las mujeres, por eso es que hay tanto feminicidio y por eso decimos que el feminicidio es un tema de Estado, porque el Estado no está sabiendo responder, porque el Estado no está cambiando, está reforzando el machismo imperante en la sociedad. María y Teresa ya. Muchas gracias. ¿Qué mujeres más brillantes? Todas las que están interviniendo, las más jóvenes, las menos jóvenes, todas capísimas. Teresa, por favor, nos va a explicar otro chenco. Yo voy a colocar mientras tú hablas. Ya. Voy a hablar sobre la ley 1143. 1443, se me ha ido un poco. Bueno, les quiero explicar sobre esta ley, porque la mayor parte de las personas no la conocen y no la están aplicando, y desconocer las leyes es también una manera de ejercer violencia contra nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, esta ley ha salido después de Richard Choque, de ese violador en serie. Han hecho un proyecto que se llama Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niño, Niña y Adolescente. Esta ley ya está en vigencia. Sin embargo, como también mi compañera Heidi presidía, son tantas leyes que a veces nos confundimos y no sabemos, ¿no? Y al no saber, pues no sabemos qué es lo que nos está indicando y qué es lo que nos dice. Yo quiero refrescarles un poco la... Yo agarro el micrófono para que tú tengas... Sí. Yo encantada de ser la yuca de mujeres tan brillantes. Gracias, María, te agradezco mucho. Ya, esta ley lo que va a hacer es un pequeño resumen, ¿no? Como es para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, hay prescripciones para los delitos, ¿no? 8, 10 años... No van a prescribir los delitos de feminicidio, violación de niño, niña, adolescente y también los delitos de feminicidio. O sea, no hay prescripción, compañeras y compañeros, compañeros y compañeres. Y también hay un artículo más que es el artículo 175, que es prevaricato. ¿Qué es el prevaricato? Son resoluciones contrarias a la Constitución,
del Estado al bloque de constitucionalidad. Esto está regido en el Código Penal. Se ha ampliado el artículo 4. Esto en los delitos de feminicidio, porque muchos feminicidas, muchos violadores están en las calles. ¿Por qué? Porque los jueces, los fiscales han liberado, ¿no? Y con esta ley hace que no puedan salir, o si lo hacen, los jueces y fiscales van a ser sancionados. De lo que era una sanción de 5 a 10, aumentan de 8 a 20 años. Y también hay una inclusión. Antes el consorcio era ante juez, fiscal, y ahora se amplía. Servidores de apoyo fiscal, conciliadores, abogados, policías, peritos, médicos forenses, ¿no? Entonces van ampliando no solamente a eso. Y también en la cuestión de medidas cautelares. Las medidas cautelares después de la imputación se pide estas medidas cautelares, ¿para qué? Para precautelar el bienestar de la víctima, poder realizar una investigación sin que la esté hostigando el denunciado. Entonces, en estas audiencias de medidas cautelares, también podían salir con una detención, beneficiarse con una detención domiciliaria, los violadores, los feminicidas, los delitos de infanticidio, ahora no, excepto ellos. Y también, en caso de la cesación, todos podían pedir, es el derecho que tiene cada persona cuando está acusado, podían pedir su cesación conforme el artículo 239. Con esta ley de la 1443, ya no pueden pedir en los delitos de feminicidio, infanticidio, violación, niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces, también hay otra que es bien interesante. O sea que, a ver, esta ley 1143 es positiva, 1443 es positiva. Es positiva, María, pero también están esperando siempre el feminicidio, que es el último hecho de violencia. ¿Por qué no han incluido a la violencia familiar? ¿Por qué de la violencia psicológica, la violencia física, llega el feminicidio? ¿Y qué hay con la violencia familiar? ¿Qué hay con la violencia doméstica? ¿Por qué no la incluyen también acá? ¿Por qué tienen que esperar a que la mujer muera para que le refuercen sus derechos a una víctima? ¿Y qué estamos esperando? Pero además yo te pregunto, porque yo por ejemplo, que ni soy abogada ni quiero ser, ¿se está cumpliendo esta ley? Si esta ley se está cumpliendo, ¿por qué estaba en su casa el Kushner? María. ¿Por qué hay cualquier kilo de violadores con arresto domiciliario, sin custodio, con derecho al trabajo? María, no se está cumpliendo. Perdón, tal vez para ayudarle a Teresa y a lo que nos íbamos es que la ley 348 dicen es muy larga, retardación de justicia. Han metido la 1173 y la 1173 que dice solo 6 meses de investigación, solo 6 meses pueden estar detenidos los imputados. Y esto para proteger a las víctimas y que su proceso tenga celeridad, pero lo ha utilizado el violador, el feminicida, para después de 6 meses salir. Y por eso, reparando ese error de la 1173, pasa a la 1443. Pero las dos están vigentes. Las dos están vigentes. Aunque hay contradicción. Hay contradicción. Por eso decimos, aquí es todo un chenco de leyes. Bueno, chenco total del papirri, ¿no? O sea, una cosa que contradice la otra, y claro, siempre saca ventaja el violento. ¿Por qué? Porque en una relación de poder es el que tiene ventaja siempre. Porque la violencia es un acto de poder, una relación de poder. Si no tienes una relación de poder, no te atreves a cometer un acto de violencia. María, como tú indicas, esta ley no se está cumpliendo. ¿Por qué?
no se está cumpliendo, porque no sé si los jueces la saben o la están cumpliendo, la están incumpliendo totalmente, porque están saliendo. Usted mismo, bueno, María, usted ha indicado cuando venía, hay una mujer que ha sido rechazada su denuncia. En esta ley dice, las personas, ya sean jueces, fiscales, que actúen contrarias a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, tendrían que ser juzgados con esta ley. Pero sin embargo no se está haciendo eso, María. Y las autoridades judiciales que fueron a parar a la cárcel, comían parrillada todos los días, les traían sus desayunos de los mejores restaurantes del centro de la ciudad, a los jueces que fueron a parar por el caso de Richard Choque a la cárcel de San Pedro, y además creo que ya han sido liberados. Varias autoridades para el momento de la prensa fueron a parar a la cárcel. Y ahora, tranquilos, incluso han sido repuestos en sus cargos. Así es, María. Entonces, estas leyes no las pintan tan bonito, pero no se cumplen, no se dan en la realidad. Yo solamente he tenido una audiencia, la he mencionado, y sin embargo me dijo, yo soy la jueza, sí puedo disponer si nuevos hechos demuestran, pero yo también le he indicado que esta ley le impide que le dé cesación a ese violador en casa, ¿no? Entonces, hay que también ponerse fuerte, pero sin embargo es también la diversidad de leyes que nos sacan para confundirnos. Para confundirnos y para generar vericuetos. ¿Algo más, compañeras? Raiza, por favor, para cerrar con broche de oro. Para cerrar únicamente, ¿no? Para no tardar mucho más. Mira, yo creo que hay que decirles al Iván Lima, a todos los legisladores, a la Cámara de Senadores, a todos los que han venido también defendiendo este anteproyecto, porque han salido, ¿no? Por ejemplo, la ministra de Gobierno ha dicho este es un avance, la ministra de Presidencia, perdón, este es un avance, que no sé qué, que se va a mejorar, que ya se tome en cuenta el acoso callejero, que se está sancionando de manera mucho más potente, ¿no? En realidad, lo que está sucediendo, y de manera descarada y cínica, es un pacto patriarcal profundo entre todo el Estado y los agresores, para darles permiso a los agresores de seguir violentándonos, de seguir agrediéndonos, de seguir acosándonos, ¿no? En complicidad con los slims, etcétera, etcétera, ¿no? Para que los agresores puedan pagar al Estado y en beneficio del Estado, en verdad lucrando con el cuerpo y las violencias contra las mujeres, ¿no? En beneficio del Estado, y que de alguna forma nosotras pues no tengamos ninguna reparación, no podamos quejarnos, y si queremos denunciar para una vía administrativa, yo les aseguro que muchas de las mujeres no van a querer ya ni denunciar, porque ¿para qué? ¿No? Claro, porque es doblemente humillante. ¿Cuánto cuesta que te metan mano? ¿Cuánto cuesta que te golpeen? Es doble humillación, pero esta vez ya institucional. Esto es muy grave. Yo estoy segura que Marianela Prada no ha leído el proyecto, y esa es una negligencia. Estoy segura que las Bartolinas no han leído el proyecto, y estamos pidiendo una audiencia en el Parlamento boliviano, donde podamos exponer nuestros argumentos uno por uno. Esperamos que Jerjes Mercado, presidente de la Cámara de Diputados, cumpla su palabra, promesa que nos hizo en Radio Deseo y que la ratificó cuando hemos ido a visitarlo la semana pasada. Muchísimas gracias a las compañeras que han expuesto con tanta claridad. Si alguna cosa no está clara, no es culpa de ellas, es culpa de la confusión misma jurídica que hay, y eso está costando las vidas de las mujeres. Gracias, compañeras. Conmigo hasta mañana a las 9:30 en punto de la mañana.